Padre Santo, gracias, Señor, porque sabemos que tienes control de todo lo que pasa en nuestra vida, Señor. Sabemos que tienes un cuidado especial, Señor, que tienes tus brazos alrededor nuestro. Y todo lo que nos pasa, Señor, estamos confiados de que nos sucede para bien, Señor, porque te amamos a ti, Señor, porque te seguimos a ti, Señor. Y porque sabemos que como hijos tuyos, Señor, este, estás procurando lo mejor para nosotros en todo momento y siempre, Señor. A ti la honra y gloria, Señor, y te pido que nos bendiga, Señor, que nos lleve siempre por un buen camino, Señor. Que no nos alejemos ni de izquierda ni de derecha, Señor, sino que estas enseñanzas que nos has dado estos últimos meses, Señor, podamos ponerlas en práctica y podamos crecer, Señor, en conocimiento de tu palabra, crecer en conocimiento tuyo, Señor, sabiendo primeramente que como hijos tuyos tenemos un trato especial, Señor, pero también sabiendo, Señor, que como hijos tuyos tenemos un código de ética que tenemos que respetar, tenemos una obligación ética que tenemos para seguirte a ti, Señor, y tenemos una responsabilidad necesaria para llevar el Evangelio a tanta gente que lo está necesitando, Señor. Danos, Señor, el carácter, la sabiduría, la paz, Señor, para tomar buenas decisiones siempre, Señor, y llévanos siempre por un buen camino de la fe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hemos estado, estuvimos la semana pasada leyendo o terminando de leer Nehemías y ahora vamos a empezar a leer otro libro, ¿verdad? Y siempre que iniciamos con un nuevo libro, me gusta como retomar un poco lo que estamos haciendo con las lecturas, ¿verdad? Las lecturas bíblicas, que cada vez veo menos personas que lo suben, pero bueno, yo sé que es parte de lo que se hace siempre y lo que estamos ahí buscando incentivar y que se haga la costumbre, que es el buscar que la gente tenga un espacio para leer la palabra de Dios y tenga un espacio para relacionarse con Dios, ¿verdad? Hemos visto nosotros en esta actividad una oportunidad para poder conocer un poco más de Dios, para poder tener un día a día más cercano a Dios, que no sea un asunto de lunes a lunes, que no sea un asunto de oración en oración, Señor, sino más bien que sea un asunto de todos los días, que sea un asunto de una relación que tengamos directa con Dios diaria, ¿verdad? Entonces, la dinámica de leer un capítulo diario nos ayuda a estar pendiente, a estar escuchando la voz de Dios, a estar observando lo que Dios hace en nuestra vida, siendo consciente, estando despierto y viendo las cosas que hace Dios, ¿verdad? Entonces, los insto a que ahora que estamos iniciando, bueno, empezamos la semana pasada, del martes pasado, con el libro de Miqueas. Este es un buen momento como para subirnos en el bus y empezar a leer el libro de Miqueas. El libro de Miqueas es un libro pequeñito, ¿verdad? En realidad son siete capítulos. Empezamos a verlo el martes 22 y terminamos de leerlo el día de hoy. Este, pero es un libro muy interesante porque toca unas características de Dios que vamos a leer y vamos a estudiar un poquito, que es la justicia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en justicia y empiezo a ver un montón de características de lo que significa la justicia, pero después hay un contrapeso, hay una parte del otro lado de la moneda, que es lo bonito que tiene Dios, que es la parte de la misericordia de Dios. Entonces, no podemos nosotros pretender tener un Dios solo de justicia o pretender tener un Dios solo de misericordia, ¿verdad? Ese balance que Dios tiene nos ayuda a a entender mejor a Dios y a poder relacionarnos mejor con él. Decía don Alejandro Castro, el pastor de Comunidad Paz, que si usted no tiene un buen conocimiento de Dios, usted no se puede relacionar bien con él.
sea, para relacionarse con Él, tenemos que conocerlo. Y muchas veces la gente tiene malos conceptos de Dios y entonces eso lo impide a tener una relación con Dios, ¿verdad? Y yo creo que es lo que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios y las características que tiene, o a nivel más doctrinal, lo que habla son de los atributos de Dios, es interesante porque entendiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, esos atributos se vuelven sumamente importantes para nosotros entenderlos y conocerlos porque nos ayudan a tener una imagen más clara de quién es Dios y cómo relacionarme con Él. Pero con solo el hecho de que tenga esos atributos, ya nos aleja de esa imagen de un Dios energía general, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene un concepto de Dios como que es una energía que mueve al mundo, pero yo no creo que sea una energía, y cuando vemos los atributos vemos que tiene personalidad, tiene características, le gustan algunas cosas, no le gustan otras, o sea, es más parecido a una persona que a una energía. Entonces tal vez la manera más fácil de entenderlo, y cuando digo persona, no es que es un viejillo igual que nosotros, ¿verdad? O un ser humano igual que nosotros, sino que que compartimos con él algunas situaciones, algunas características que nos hacen independientes y conscientes. Entonces, tal vez la manera más fácil de describirlo a Dios es que es esa fuerza consciente del universo. Es una fuerza consciente y creo que la palabra consciente se vuelve sumamente importante porque no es una fuerza que trabaja al azar, no es una fuerza que anda ahí haciendo lo que tiene que hacer y no tiene un plan específico, no tiene algo, un norte, no tiene una idea general, sino es una energía así flotante. Y no, yo no creo eso, yo creo que en el propósito de Dios, yo creo en el plan de Dios, yo creo la manera que Dios hace las cosas ordenadamente, entonces ya no nos aleja de esa fuerza poderosa, sino más bien esa fuerza consciente, o sea, sabe lo que está haciendo. En el momento en que sucede algo extraño en el universo, uno dice, mira, qué casualidad. Pero nosotros que tenemos una relación con Dios sabemos que no es una casualidad, sabemos que es un plan de Dios, sabemos que hay una intención en eso que pasa, entonces por eso es tan importante la palabra consciente. Entonces vamos a ver los atributos de Dios desde la óptica del libro que estamos leyendo, que es de Miqueas. Eh, y vamos a ver dos atributos que se vuelven importantes en el libro de Miqueas y que nos da ese balance, como les decía, la justicia de Dios versus la misericordia de Dios. Cuando hablamos de justicia, siempre sentimos esa persona así como que está en el trono del juicio y está dictando, regañando, castigando lo que no está pasando en la ley, está legislando la ley de Dios. Cuando hablamos de misericordia, pensamos más bien en un padre amoroso, en un padre cercano, en un padre que nos entiende, que nos comprende y hasta que nos alcahuetea. O sea, como que está ahí ayudándonos a nosotros, ¿verdad? Sin importar lo que nosotros hacemos. Cuando usted se acerca mucho a la justicia de Dios, tiene un Dios muy legalista. Y entonces, eso no se puede, eso está malo, aquí no, y eso es pecado, y ahí usted se va a ir para el infierno, y usted va a perder la salvación, y empieza un montón de características de las personas que están muy cerca de la justicia de Dios que los hacen ver, y tal vez el concepto más claro es un Dios legalista. O sea, que la ley está por encima de todo y que todo es malo y que todo es pecado y que tenemos que tener mucho cuidado porque nos vamos a ir para el infierno en cualquier momento. Si nos vamos por el otro lado de la misericordia, tenemos un falso concepto de la supergracia de Dios. Y la supergracia de Dios dice, no importa lo que usted haga, no importa lo que usted, como usted viva su vida, ya usted tiene la salvación. Y usted es salvo y entonces ahí va a vivir toda su vida sin importar y sin tener consecuencias de lo que usted hace. Pero Dios es un Dios de balance, Dios es un Dios
que tiene todas esas características en sí mismo y que es un Dios más central. No es un Dios que se acerca tanto a la justicia ni tampoco a la misericordia, sino que está en el puro centro. Entonces, en estudiar estas dos características basados en el libro de Miqueas nos ayuda a tener una visión más clara de quién es Dios y no perdernos en el camino, ¿verdad? Cuando hablamos de la justicia de Dios, definitivamente tenemos que hablar de la ley de Dios. Y esa ley que no cambia, que es inmutable, que es que nos plantea una serie de requisitos o una serie de actitudes y unas consecuencias si no actuamos de esa forma, ¿verdad? Yo no creo, y tuve que ser muy cuidadoso cuando buscaba algunos significados y algunos definiciones, porque yo no creo en que haya un castigo de parte de Dios, que haya si usted no cumple la ley de Dios, entonces Dios se enoja con usted y le manda la maldición o le manda la prueba o le manda el castigo. Yo creo más bien en las consecuencias. La ley fue escrita para definir nuestra manera de vivir, para limitar nuestra manera de hacer las cosas y de manera de relacionarnos con las demás personas. No como una forma en que yo soy un Dios medio camote y entonces a mí me gustan las cosas así y si usted se sale me enojo y lo castigo, sino más bien como un Dios que sabe cómo somos nosotros, que sabe cómo es el mundo, porque Él lo hizo y nos hizo a nosotros, y entonces nos dice, vea, les conviene que ustedes actúen en estos límites, porque si ustedes están en estos límites, la vida les va a ir más fácil. Y siempre les pongo el mismo ejemplo y por eso me gusta como recalcar sobre lo mismo. Cuando usted empieza una relación de noviazgo y entonces lo primero que Dios empieza a orientarlo es, bueno, limiten las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces me dice, pero que Dios más camote. ¿Por qué? Si Dios nos puso todos estos sentimientos y cuando uno está recién enamorado, todas las hormonas andan volando y los adolescentes también, pero ¿qué es ese Dios tan raro? Y Dios dice, es que no es que yo los castigo si ustedes tienen relaciones antes del matrimonio, es que les conviene porque si no se complican la vida. Y cuando yo veo personas que han salido adelante, gracias a Dios, pero que empezaron las cosas al revés, primero con un hijo y después con un matrimonio, y después con una relación y después con un noviazgo, entonces uno dice, pero hizo como las cosas al revés, ¿verdad? Cuando lo lógico es que usted llega primero, conozca a la persona, después tiene una relación, después tiene un noviazgo, después se casan y después tienen un hijo. Entonces, cuando usted sigue el orden, usted se da cuenta que ese orden trae bendición, trae tranquilidad, trae paz y es más fácil vivir la vida de esa forma. Entonces, las leyes de Dios no son porque si no Dios se enoja y nos castiga, sino es una forma de decirle, vea, si ustedes viven en este marco, va a ser más fácil la vida de ustedes, va a ser de más de bendición la vida de ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ley de la justicia, empezamos a ver que hay bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios y también hay consecuencias cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ahí lo más claro es Deuteronomio 28, que a mí me encanta Deuteronomio 28 porque es súper claro sobre las cosas que hace Dios. Entonces, don Álvaro, si quieren leer Deuteronomio 28 del 1 al 6. Ahí, Deuteronomio 28, el 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Es lindísimo ese Deuteronomio 28 que es las consecuencias de la obediencia, esta primera parte, porque primero que dice que si usted oye atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, y pone en obra todos los mandamientos, eh, cuando usted tiene una relación con Dios, usted empieza a tener y a escuchar a Dios de una manera diferente y empieza Dios a guiar su vida de una manera diferente y empieza usted a aventajarse ante el enemigo que quiere echarnos para atrás en todas las bendiciones, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, a mí me pasó hace muchos años que estábamos en una crisis en la oficina, en la crisis inmobiliaria de hace unos años, y eh, llegó un cliente y me dijo, quiero que usted me haga una casa y empezamos a tramitar todo eso. Habíamos firmado el contrato y era el único cliente que va a estar en los próximos por lo menos 6 o 8 meses y no veíamos que viniera nada bueno, nada nuevo, ningún proyecto nuevo. Y, y cuando estábamos ahí, estaba orando y Dios me dijo, vea, necesito que usted salga de ese proyecto porque yo no lo quiero en ese proyecto. Yo le decía, pero Dios, ya firmé contrato. ¿Por qué no me dijo eso la semana pasada que no había firmado el contrato? ¡Qué torta! ¿Qué voy a decirle, verdad? Y uno no puede llegar y decirle, mire, Dios me dijo que no haga esos proyectos, entonces me voy, ¿verdad? O sea, era un serio problema. Y además que también, ¿cómo voy a desechar un proyecto de que a todas luces parecía bien el proyecto si no, si vamos a tener, no sabíamos qué es lo que iba a venir, ¿verdad? Pero bueno, yo fui obediente a Dios y le dije, bueno, hagamos una cosa, encárguese usted de salir de ese proyecto, yo salgo, pero encárguese usted de sacarme por la puerta grande de ese proyecto, y antes de que empecemos, ¿verdad? Para que no haya consecuencias. Como a las horas me llamó el cliente y me dijo, mire, Esteban, es que la verdad es que estaba viendo el contrato que ya firmamos, pero hay algunas cláusulas que no me parecen. ¿Qué le parece si revisamos esto y no sé qué? Entonces estuvimos conversando y le dije, mira, hagamos una cosa, mejor hagamos como que no firmamos el contrato y dejemos este proyecto así como está ahí. Y más adelante, ahí vemos a ver cómo seguimos haciendo. Entonces, me pude salir del proyecto, definitivamente, y yo estoy seguro que Dios me libró de un montón de cosas. Eh, y después nos abrieron otras puertas y estuvo Dios con nosotros en todos los proyectos, ¿verdad? Y nos sacó de esa crisis inmobiliaria que hubo en ese momento. Pero lo que les digo es, no es solo un tema de la ley de Dios y los mandamientos de Dios, sino también es estar cerquita de la voz de Dios y escucharlo a Él, que nos guíe en cuánta cosa estamos haciendo. Puede ser en el trabajo, puede ser en una manera de cómo acercarnos a una persona, relacionarnos con la gente de diferentes formas. Pero definitivamente el escuchar la voz de Dios, el hacerle caso a los mandamientos de Dios, el tener a Dios presente en todo lo que hacemos, va a traer bendición en nuestra vida. Y aquí habla de 7 bendiciones importantes que tenemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, todo habla del trabajo o de lo que tenemos o nuestros recursos. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, habla del trabajo propiamente. Bendito sea tu entrar y tu salir, habla de nuestro recorrido, de nuestro camino. Entonces, de la obediencia trae muchas bendiciones en toda la parte, en todas las áreas de nuestra vida. Bendiciones que se vuelven lógicas cuando vemos nuestra vida y vemos cómo vamos caminando con respecto a las diferentes situaciones que nos vamos enfrentando. No como por arte de magia o como por arte de premio. Creo que
la bendición no es un premio a hacerle caso a Dios, es una consecuencia por hacerle caso a Dios, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la obligación, o tenemos, no la obligación, tenemos racionalmente la fe de que si le hace caso a Dios, le va a ir bien en su vida. Pero si no le hace caso a Dios, tampoco no le va a ir bien en su vida, ¿verdad? Esa es como la ley de la vida y así deberíamos de relacionarnos y así deberíamos tomar nuestras decisiones en todo lo que hacemos. Porque está el Deuteronomio 28 del 15 al 19, que habla de otra cosa totalmente diferente. Claro, si quieres lees ahí Deuteronomio 28 del 15 al 19. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. La redacción es totalmente muy parecida al de Deuteronomio 28:1, que son las bendiciones de la oración, y a veces son las maldiciones de la desobediencia. Este, porque las mismas 7 características que Dios está presente en nuestra vida en el momento en que somos obedientes, es la misma de que si no somos obedientes o no escuchamos la voz de Dios. La idea de maldito o maldecir es, por un lado, está la bendición, es el decir bien, y el maldecir o el maldito no tiene nada que ver con un tema bíblico de la lucha entre Dios y Satanás. A veces la palabra maldito como que lo enfocamos mucho en esa lucha de poderes entre Dios y Satanás. Maldito más bien lo que quiere decir es, no le puede ir bien, no le puedo desear el bien si usted no me mete dentro de sus proyectos. Si usted no me mete dentro de sus relaciones, si usted no me mete dentro de sus de las decisiones que usted toma, yo no puedo augurarle algo positivo, algo bueno. Definitivamente, si usted no me mete a mí, yo no voy a hacer y yo no voy a meter mi mano a hacer las cosas ahí para que a usted le vaya bien. Existe una guerra y estamos en guerra. A veces se nos olvida que estamos en guerra. Vivimos en la tierra del enemigo y hay un enemigo que es poderoso y es un enemigo que hace las cosas y que está ahí presente y no quiere nada bueno para nosotros. Entonces, si nosotros no nos cubrimos con la bendición de Dios, definitivamente Dios no se va a meter en nuestra vida si nosotros no lo dejamos entrar. Y tampoco no nos va a cuidar o no nos va a poner ese escudo protector eh, en este mundo que definitivamente estamos viviendo en la casa del enemigo. Y a veces se nos olvida ese concepto en el que estamos viviendo. Cuando entró el pecado en el mundo, cuando salimos del Edén, en el Edén estábamos jugando en casa, pero en el momento en que fuimos expulsados del Edén por el pecado, ya estamos jugando de visita y con la afición en contra, ¿verdad? Definitivamente son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero entender que estamos en esa tierra de serpientes y que Dios está protegiéndonos a nosotros alrededor, es entender la justicia de Dios, es entender lo que Dios hace por nosotros, ¿ok? Entonces, la obediencia bíblica va más allá de solo recibir y cumplir órdenes. Es más bien una actitud de nuestra vida de entender nuestra posición con respecto a Dios, entender
que Dios está por encima de nosotros, que Dios sabe más que nosotros, y vivir felices por y tranquilos sabiendo de que Dios tiene control sobre nuestra vida. Pero si Dios tiene control sobre nuestra vida, nosotros dejamos que Él tome control y tomamos decisiones con respecto a lo que nos pide Dios, ¿verdad? Ahí vamos como de alguna manera creciendo en la obediencia y creciendo en esa madurez espiritual que nos ayuda a entender la justicia de Dios. Entonces no es un asunto de, ok, hago caso simplemente porque ahí está en el librito y tengo que hacerle caso, sino es, le hago caso porque sé que eso va a traer bendición en mi vida, porque sé que eso va a hacer que mi vida funcione de la mejor forma, porque es más fácil vivir en la bendición de Dios que vivir en la maldición de Dios. Sale más fácil las cosas, es menos recovecoso, aunque no quiere decir que no tengamos problemas, ¿verdad? Ser obediente no quiere decir que no tengamos problemas en este mundo. Pero entender entonces el concepto de justicia de Dios es esa aceptación voluntaria y gozosa y responsable de la voluntad de Dios. Creo que eso es la parte importante. La justicia de Dios habla más bien de que yo tengo una actitud positiva hacia las cosas que Dios me pide. Y no es como un asunto de como yo quería, qué barbaridad, es que ¿por qué no me dejan hacer esto? Es que qué barbaridad, por qué está encima mío? ¿Por qué no me permite hacer esto que yo la verdad quiero hacer? No es esa actitud, sino simplemente es entender la voluntad de Dios y caminar hacia ella. Bueno, pues Miqueas tiene varios versículos importantes sobre la voluntad, sobre la justicia de Dios. Entonces, Cristina, puedes leer Miqueas 6, 8. No, Cristina no puede leer. Tellito, ¿lo tenés ahí? Aquí estoy, aquí estoy. De leer. Miqueas 6, Ajá, 8. ajá. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Este versículo fue el que dio pie a entender un poco este estudio, porque en otras versiones dice que hagas, que seas obedientes, que busques la misericordia de Dios y que camines humildemente con Dios, o que te humilles a Dios. Porque esos tres conceptos se vuelven sumamente importantes para Miqueas, porque recordemos que Miqueas es uno de los profetas menores que está al borde del pueblo de Israel de perder la tierra prometida. Entonces, lo que está diciendo Miqueas al pueblo de Dios y lo que nos dice a nosotros es, mire, hay consecuencias de no hacerle de no seguir la voluntad de Dios. Ustedes saben lo que es hacer bueno. Bueno, hagan lo correcto. Y Dios ha dado una y nos va a dar 1000 oportunidades para hacer lo correcto, pero te cambiemos esa actitud de prepotencia y, no, y entendamos que además de la misericordia también está la justicia de Dios. Entonces aquí Miqueas está exhortando al pueblo a que entendamos esas tres puntos, la misericordia, la justicia y el carácter nuestro de humildad o de humillarnos ante Dios. ¿Ok? Don Álvaro, si quieren lee ahí Miqueas 3 del 1 al 3. Está bien. Miqueas 3 del 1 al 3. Yo dije, escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Si devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Los cortan en pedazos como carne para la olla. La semana pasada estuvimos leyendo el libro de Nehemías y estuvimos hablando del liderazgo y de los líderes. Eh, Aquí está hablando un poco de los líderes de Israel y se vuelve un tema de liderazgo político, ¿verdad?
de quiénes son los que están dirigiendo el pueblo y que el pueblo va y está pegando con cerca, como un abejón de mayo que golpea la ventana una y otra vez, porque los líderes no están marcando la pauta, ¿verdad? Pero yo quiero que el día de hoy veamos este versículo como también nosotros como líderes, como conocedores de un poquito más que tenemos un poquito más de información que alguna otra gente, y qué estamos haciendo nosotros para guiar a las personas a que no se despellejen y no se golpeen como esos abejones de mayo, sino que seamos atentos a marcar dónde está lo bueno y evitar lo malo para que seamos testimonio de y que la gente pueda ver en nosotros una actitud diferente y que podamos ser de evangelización también, como una herramienta de evangelización, nuestro testimonio. Eh, la justicia de Dios nos ayuda a hablar de un testimonio diferente con la gente, ¿verdad? Entender la justicia de Dios, seguir los mandamientos de Dios, definitivamente en esta sociedad a veces se vuelve un poco titánico el esfuerzo. Y entonces, gente que de frente dice, no, yo no hago eso porque eso está malo, y no, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo va a hacer usted también? Bueno, porque está mal. Y aunque todo el mundo lo haga, yo no voy a hacer eso porque yo no busco hacer lo malo, porque yo quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Eso en estos momentos se vuelven palabras de gente valiente, porque la mayoría de la sociedad no está en esos mismos zapatos. Entonces, este versículo donde Miqueas dice, mire, ustedes líderes, tomen su lugar de liderazgo y ayuden al pueblo a hacer lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es como el otro lado de la moneda. Tal vez la parte más bonita de Dios. Y a veces, y lo que decía una amiga es que muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios cuando nosotros nos jalamos una torta a través de la misericordia de Dios. Y cuando alguien hace algo malo por nosotros, imploramos justicia para Dios, ¿verdad? Entonces, justicia de Dios, perdón. Entonces, a los demás, que le dé duro. A mí, con misericordia y con amor, ¿verdad? Y no, Dios es siempre justo y Dios es siempre misericordioso con nosotros y con los que nos hacen mal a nosotros, ¿verdad? Pero la misericordia habla de ese trato compasivo que se le da a una persona más allá de lo que si se lo ganó o no se lo ganó, ¿verdad? Si se merece ese trato compasivo o no se merece ese trato compasivo. Y yo creo que ahí es la clave del asunto. Nosotros no nos merecíamos la vida, nosotros merecíamos la muerte, porque fue por medio del pecado que nosotros empezamos a relacionar con Dios. Y entonces ese pecado nos aleja de Dios y nos merecemos la muerte. No es que yo en algún momento de lucidez dije, puña, es que estoy actuando mal, voy a empezar a buscar a Dios. Y entonces Dios me perdona mis pecados. Así no fue como es las cosas. Dios nos busca a nosotros primero. Y antes de que nosotros nos merezcamos ese perdón de pecados, ya Cristo nos perdonó. La misericordia de Dios habla sobre la expiación de pecados a través de Jesucristo. Y creo que ahí es un tema sumamente importante que tenemos que ahondar. Es en virtud de la expiación de Jesucristo. Vamos a ver. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, la humanidad completa recibió el perdón de los pecados. Pero si yo no recibo o yo no creo o yo no practico esa obra de Cristo en mi vida, ese perdón de pecados no corresponde, no me sirve a mí, ¿verdad? Cristo y la misericordia de Dios funciona
en el tanto yo creo en la obra de Cristo en la cruz. No es que yo tengo que hacer algo, ya Cristo lo hizo todo. Pero si yo no recibo ese regalo de gracia que Cristo nos da, yo no puedo recibir el perdón de pecados. La misericordia de Dios tiene que ir amarrada totalmente a Jesucristo. No es que es una misericordia total y que una persona que no recibe a Cristo recibe ese trato compasivo con Dios, porque, o de parte de Dios, porque recordemos que está la justicia de Dios. Y entonces, si yo actúo mal y no recibo a Cristo en mi vida, me muero y me voy para el infierno. Así de claro. ¿Por qué? Porque sería un Dios injusto que, estando en pecado, yo reciba un trato diferente a cualquier otra persona. El regalo está en recibir la obra de Cristo en nuestra vida, en creer que Cristo murió por nuestros pecados y el creer que Él, por medio de su muerte, yo recibí la vida eterna. En ese momento, yo me meto dentro del grupo que pertenece a la promesa de Dios y entonces a ese grupo es el que Dios le da su misericordia. No porque ese grupo se lo merezca, sino porque ese grupo recibe el perdón de pecados. Les había dicho este ejemplo hace unas semanas. Todos, todos estábamos listos para la muerte. Todos nos merecemos la muerte cuando entró el pecado en el mundo. Entonces, la consecuencia para todos era la muerte. Viene Cristo, entra, hace su obra, yo la recibo, entonces yo recibo un regalo, que no me merezco, pero recibo un regalo, y entonces yo me separo del mundo completo. ¿Por qué? Porque yo en este momento recibo ese regalo y entonces ya me expío mis pecados y entonces no me merezco la muerte. Otra vez, no porque me lo merecí yo, sino porque Cristo hizo su obra. Pero en ese momento ya yo me separo y entonces recibo el regalo de la vida. No es que si yo no recibo a Dios en mi vida, entonces Dios me castiga con la muerte. Y si recibo a Dios en mi vida, entonces Dios me premia con la vida. No, el asunto es, todos merecíamos la muerte o merecemos la muerte, porque hay pecado en todos. Pero Dios en su misericordia decidió mandar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, entonces recibimos el perdón de pecados, ¿verdad? A través de la obra de Cristo. Por eso es importante entender la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta misericordia de perdonar nuestros pecados y ayudarnos a volver a la casa, a la presencia de Dios, es lo que entendemos como la misericordia de Dios. Y aquí les traigo un versículo que para mí es de los versículos más lindos. Y cuando Ignacio era pequeñillo, él estuvo en el colegio cristiano y entonces le ponían a aprenderse un versículo. Y se lo aprendió y era en inglés. Y a mí me encanta cuando es en inglés, pero bueno, aquí se lo puse en español porque estamos en un estudio bíblico en español. Don Álvaro, si quieren leer Romanos 3:23 al 25. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libera del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no nos castigó a los que pecaron en el pasado. El primer versículo dice, pues todos hemos pecado, pues nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En inglés, en King James dice, fall short from the glory of God.
Eso quiere decir como que yo subo y me quedo corto de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa imagen que hace King James en la versión de la Biblia en inglés, me parece lindísima, como que yo lucho y trato, pero quedo corto para alcanzar la gloria de Dios. Fue Jesucristo el que logró llegar hasta alcanzar la gloria de Dios, y entonces Él nos jala a nosotros para poder alcanzar la gloria de Dios por medio de el sacrificio por el pecado, y que nosotros creamos en el sacrificio de Cristo. La moneda de intercambio para Dios es la fe. Nosotros tenemos que tener fe para entender la obra de Dios, fe para creer la obra de Dios y fe para recibir la obra de Dios en nuestra vida para que realmente sea cambiada nuestra naturaleza de muerte a la vida. ¿Okay? Bueno, Miqueas también habla sobre la misericordia de Dios, y en ese punto histórico de la vida en donde estamos con posibilidades de no perder la tierra prometida, Miqueas les dice al pueblo, bueno, otra vez, busquemos la misericordia de Dios, pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados y estemos nosotros ahí pegados con Dios. Entonces, claro, si quieres leer ahí Miqueas 7, del 18 al 19. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la Que- culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Vemos una característica importante de Dios, que es la misericordia, y eso es lo que hemos estado leyendo. Tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable, volverás a tener compasión, aplastarás nuestros pecados, pero hay una parte importante, del remanente. Pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. La misericordia de Dios no es para todos. La misericordia de Dios es para los hijos de Dios, para el remanente, pueblo judío en este momento, porque es Antiguo Testamento, pero ahora nosotros nos metemos dentro de la promesa por medio de recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahí recibimos la misericordia de Dios. No es un asunto para todos, es para el remanente, para su pueblo, para los que recibimos la misericordia de Dios. Y Teito, si quieres leer ahí Miqueas 7:20. Ok, ok. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Entonces, la misericordia de Dios es una promesa de Dios, pero a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. La misericordia de Dios no era para el pueblo egipcio, no era para el pueblo eh, de los hititas y todos los enemigos de la tierra de Canaán, no era para toda la gente, era para el pueblo escogido por Dios, para los antepasados de Abraham y Jacob, pero en este momento también para nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Y don Álvaro, si quieren leer Miqueas 4, del 6 al 7. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. Ok, otra vez, los que son débiles sobrevivirán como un remanente, como cuando Dios agarra y limpia la cosecha y quita lo que no es y deja lo que sí es. Ese es el concepto del remanente que una y otra vez Miqueas habla para explicar la misericordia de Dios. Entonces, como conclusión tenemos que Dios es uno de relaciones.
y no quiere que nosotros, esa liturgia, sino lo que quiere es que nosotros actuemos de acuerdo a ese corazón de Dios. O sea, entender la justicia de Dios no es seguir una serie de reglas, sino saber cómo tenemos que comportarnos como, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Ese poder relacionarnos con Él, tenemos que revisar las características que tenemos de Dios. No podemos pretender relacionarnos con un Dios que no conocemos. Tenemos que saber cómo es ese Dios, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y cómo es que actúa y cómo es que se relaciona con las demás personas. Muchas veces cuando la gente empieza a criticar a Dios, y empieza a sacar un montón de características que uno dice, esto, ese no es Dios, ese no es mi Dios. Están criticando algo que no conocen y algo que no han vivido y que no tienen, ¿verdad? Y entender la diferencia entre justicia y misericordia nos va a dar herramientas interesantes para relacionarnos con los demás, para poder relacionarnos con Dios. En la vida de cristiano, uno como cristiano tiene que saber que en primera instancia lo que Cristo hizo en nuestra vida, entender cuál era nuestro destino y el cambio de vida que hizo Cristo en nuestra vida. Pero para que nosotros seamos ese ente de cambio para la sociedad en la que estamos. Y esos entes de cambio habla sobre acciones, no sobre características o sobre títulos. Entonces me encanta a mí esto que San Francisco de Asís dijo, porque nos ayuda a entender el verdadero significado de nosotros como cristianos. A mí la historia de San Francisco me encanta. Yo creo que les habíamos contado en algún momento, nosotros hicimos la remodelación del convento de los franciscanos allá en Barrio San José de Alajuela y estudiamos mucho la orden de San Francisco. Y San Francisco era un cristiano súper entregado y entendía muy bien eh, eh, lo que era vivir como cristiano. La diferencia de San Francisco, por ejemplo, a Martín Lutero, que creo yo que, que a nivel de teología andaban muy parecidos, simplemente fue que San Francisco logró mantenerse dentro de la Iglesia Católica y Martín Lutero se peleó con la Iglesia o con el Papa en ese momento. Aunque San Francisco también le mandaba sus riflazos al Papa, ¿verdad? Pero el precursor de la iglesia eh, protestante, evangélica, creo que Martín Lutero comparte mucho de la filosofía de la vida de San Francisco. Entonces a mí me encanta estudiar a San Francisco. Entonces dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Lo que habla eso es de no andar recitando versículos, andar recitando leyes, andar recitando pecados por todo el mundo, sino andar mostrando quién es Dios en verdad y mostrando las misericordias que hace Dios en nuestra vida. Entonces, me encantó esta imagen de San Francisco y esa vida de cristiano que debería moldear lo que pasamos y que seamos esos entes de cambio que tenemos. Y quería que nos quedáramos con este versículo durante esta semana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces vemos este versículo un poco pesimista, ¿verdad? Porque habla de la destitución de la gloria de Dios, pero más bien entender que todos estábamos ahí y que Cristo hizo nuestro cambio en nuestra vida. Eso, quiero que durante esta semana estemos estudiando ese versículo y entendamos cuál era nuestro destino y qué fue lo que hizo Cristo para cambiar nuestro destino. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, entonces. Todo bien. Sí, todo bien. Ok. Ujú.